Hoy. Dios los bendiga y los proteja y los guarde. Gracias, pastor, por la oportunidad. Es un privilegio. Comenzaré. Esta palabra no es para reprender a este grupo, porque yo creo que este grupo que viene el miércoles está lleno de poder, porque ustedes han entendido que el descanso no es solo en el domingo, en 2 horas. Ustedes han entendido que el descanso es eterno y ustedes han entrado ya en ese descanso por haber creído por medio de la fe en Jesucristo y en lo que Él hizo por ustedes. Comenzaré porque lo que quiero dar en este mensaje no es para reprender a ustedes, sino es como Moisés con su suegro Jetro, cuando Jetro a Moisés le dijo, tienes mucha carga, delégala, escoge 7 ancianos para que ellos te ayuden con esto. Y yo creo que esos ancianos ustedes representan eso, porque aquí está toda la sabiduría. Y esto es para que ustedes deleguen. Ahora sí, comenzaré con esta oración. Gracias, Padre Celestial, por el privilegio de estar aquí predicando tu palabra santa. Te damos honra y gloria, Señor, que seas tú, Señor, quien predica esta tarde. Revélanos tu palabra en forma adecuada para nuestro entendimiento, sin palabras extravagantes o complicadas, pero fácil de entender y recordar, y a la vez atractiva y nutritiva. Hoy te pedimos que tu Espíritu sea derramado sobre nosotros y que las cadenas sean quebradas y las maldiciones canceladas. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Aleluya. Ok, hermanos. El tema de hoy es, ¿te preocupa la presencia de Dios? Vamos a ver qué dice la Escritura, hermano. Los israelitas perdieron la arca de Dios, que representaba la presencia de Dios, y la arca permaneció en casa de Abinadab por 20 años, hermanos. Ok, vamos a entrar en 2 de Samuel 6, comenzando del primer versículo y casi todo el capítulo. Esto es NTV. Si ustedes que tienen Reina Valera, la verdad, pues se los voy a leer todo el versículo aquí. NTV es Nueva Traslación Viviente. Segunda de Samuel 6, comenzando del primer versículo y vamos a leer casi todo el capítulo. Entonces David volvió a reunir a las tropas más selectas de Israel, un total de 30,000, y las llevó a Baal de Judá para traer de regreso el arca de Dios, que lleva el nombre del Señor de los ejércitos celestiales, quien está entronizado entre los querubines. Así que pusieron el arca de Dios en una carreta nueva y la retiraron de la casa de Abinadab, que estaba en una colina. Usa y Agio, hijos de Abinadab, guiaban la carreta que cargaba el arca de Dios. Agio caminaba delante del arca. David y todo el pueblo de Israel celebraban ante el Señor entonando canciones y tocando todo tipo de instrumentos musicales, liras, arpas, panderatas, castañuelas y címbalos. Cuando llegaron al campo de trillar de Nacón, los bueyes tropezaron y Usa extendió la mano para sujetar el arca de Dios. Entonces se encendió el enojo del Señor contra Usa y Dios lo hirió de muerte debido a lo que hizo. Así fue como Usa murió ahí mismo junto al arca de Dios. Ahora David tenía miedo del Señor y preguntó, ¿cómo podré regresar al arca del Señor para que esté bajo mi cuidado? Tenemos aquí a David transportando el arca de Dios incorrectamente, hermanos, porque había una ley escrita dentro de ese arca, que son las tabletas que Dios le había dado a Moisés, y ahí explicaba exactamente cómo transportar el arca, que representaba la presencia de Dios. Y para comenzar, Usa y Agio, hijos de Abinadab, quien eran levitas, debían saber cómo transportar el arca, y aquí dice que pusieron en una carreta y la estiraron con bueyes. Cuando la arca tenía que ser transportada, tenía que ser por levitas cargándola en los hombros, con postas de madera que atravesaban anillos de oro, y nadie la podía tocar por orden de Dios. Pero ¿por qué se les hizo fácil a ellos, a Usa, tocarla? Porque ya estaba muy a gusto alrededor de la presencia del Señor. Ya a él se le hacía normal estar enseguida de la presencia del Señor, porque pasó 20 años el arca en su casa. Básicamente su complacencia lo mató. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Hermanos, ellos se portaron casual o despreocupadamente delante de la presencia, porque se les hizo normal después de tanto tiempo. ¿Y cuántos de nosotros hacemos eso cuando no sentimos nada? No sentimos escalofríos,
no sentimos emoción y nos despreocupamos de que la presencia de Dios está aquí. Vemos al prójimo llorando y alabando con toda su fuerza, así como David, y mejor nos volteamos porque tenemos ya muchos años y estamos según acostumbrados. Ven aquí al prójimo llorando de rodillas, alabando al Señor radicalmente, pero pues ya tenemos 5 años, 10 años, 15 años, 20 años aquí, y eso para nosotros es normal. Nos sentamos o lo ignoramos o nos volteamos, pero la realidad es que debería de interesarte porque algo está pasando en ese creyente. La presencia está ahí. La palabra dice que en el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios y Dios era la palabra. Y la palabra se convirtió en carne y anduvo entre nosotros. Y eso es exactamente lo que pasa, hermano, cuando ves a un creyente de rodillas. O a lo mejor que no es ni un creyente, a lo mejor lo está tocando el Espíritu Santo. Y es para que nosotros veamos y realicemos que no debemos estar siempre en contemplación de la presencia de Dios. Es normal, déjalo, no pasa nada. No, enfócate, hermano, porque aquí anda el Espíritu. Amén. Y te está viendo. Así es. Aleluya, hermano. Hermanos, tenemos que tener hambre por la presencia de Dios. Tenemos que tener hambre de su palabra. Yo necesito la presencia de Dios todos los días, no nomás 2 horas en los domingos, hermanos. Amén. Señor, yo no quiero perder la pasión por ti, Señor. Pero hermanos, yo les he visto cómo adoran los deportes y los atletas. Yo los he visto como gritan y lloran de alegría. Hasta se tiran de rodillas cuando anotan un gol o un touchdown. Levantan sus manos y conocen todos los nombres de los futbolistas. Pero sus hijos no saben quién era Moisés, ni Elías, ni Salomón. Yo he visto cómo los videojuegos consumen las mentes de los hombres. Después viene la consecuencia de vivir una vida sin disciplina. La palabra dice que el hombre que no tiene control propio es como una ciudad sin murallas. Eso quiere decir que cualquier cosa te puede invadir o cualquier cosa te puede usar. Y cuando llega la dificultad, no saben orar a Dios, no conocen a Dios, no saben quién es Dios. Y ahora tenemos aquí Josué, quien se llevó el liderazgo de Moisés. Cuando Josué lideró por 60 años, él hizo un gran trabajo, pero siempre estuvo batallando con los israelitas. Y al morir, antes de morir, él le dijo: en cuanto a mí y a mi casa, nosotros serviremos al Señor. Ahora Israel, ustedes tienen que decidir el día de hoy a quién van a servir ustedes. Ustedes son Israel ahora. Y les voy a dar un versículo aquí que está en Jueces 2:10. Para que vean lo que pasó, la consecuencia. Después de que murieron todos los de esa generación, la generación de Josué, creció otra que no conocía al Señor, ni recordaba las cosas poderosas que Él había hecho por Israel. Imagínense, hermanos, toda una generación entera de jóvenes bien dados, fuertes, hombres, mujeres, y no conocían a Dios, ninguno de ellos. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿les estamos contando a nuestros hijos nuestros testimonios? ¿Les estamos contando a nuestros nietos cómo fue que el Señor nos rescató y nos cambió? ¿Les estamos enseñando a ellos el camino verdadero? ¿O lo dejamos a escondidas? ¿O lo aplacamos? Ese fuego que tienen dentro de ustedes por vergüenza o por cobardía o por cualquier cosa. ¿Saben sus hijos por qué ustedes están aquí? ¿Saben sus hijos por qué adoran de la manera que adoran? ¿Saben sus hijos por qué se convirtieron a Dios? Esas son preguntas que Israel, ustedes tienen que entender y comprender. Les diré lo que dijo Pablo. Romanos 1:22. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron con forma de simples mortales, de aves, de animales, de 4 patas y de reptiles. Aquí están los ídolos, hermanos, que hoy peleamos. Miren, hermanos, la palabra de Dios no es una historia que pasó. Es la historia que pasó, la que está pasando y la que siempre va a pasar. Presente. Amén. Omnitable, la palabra es omnitable. Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre. Aleluya. ¿De quién creen ustedes de Pablo que estaba hablando cuando dijo formas de simples mortales, de aves, de animales, de 4 patas y de reptiles? Yo les diré.
Estaba hablando de las Águilas del América, el Cruz Azul, los Pumas, los Cowboys, Cristiano Rolando. De esos estaban hablando, hermano. Y de esta forma estamos cometiendo idolatría. Así es. Mira, no te estoy diciendo que dejes estas cosas. No son malos los deportes, son buenos. El ejercicio es muy bueno para nosotros. Yo solo te estoy recordando quién es tu Dios. Porque Dios nunca va a tomar el segundo lugar en tu vida. Y Él no comparte su gloria con nadie. Él es un Dios celoso. Peor tantito, no nos conformamos con nosotros mismos, sino que también les enseñamos las mismas adicciones a nuestra familia. Y esto es lo que Dios pide de nosotros, hermanos. Dice el Señor en 2 Corintios 6:17. Por lo tanto, salgan de entre los incrédulos y apártense de ellos, dice el Señor. No toquen sus cosas inmundas y yo les recibiré. Yo seré su padre y ustedes serán mis hijos y hijas, dice el Señor Todopoderoso. Por esta razón, Pedro nos dijo, ustedes son un linaje escogido. Son una nación apartada para el Señor. Una nación de sacerdotes del Rey. De sacerdotes, hermanos. Ahora, ¿qué es el deber de un sacerdote? ¿Qué se dedica un sacerdote? Vamos a ver, Levítico 6:12. Entre tanto, el fuego del altar debe mantenerse ardiendo. Nunca deberá apagarse. Cada mañana el sacerdote echará leña nueva al fuego. Luego acomodará la ofrenda quemada sobre él y también quemará la grasa de las ofrendas de paz. Recuerden, el fuego del altar siempre debe estar encendido, nunca debe apagarse. Este es el propósito del sacerdote, hermanos. El deber de nosotros es que el fuego nunca se apague, hermanos. ¿Y cuántos saben que el fuego de Dios no va a descender sobre un altar vacío? Tiene que haber sacrificio para que descienda el fuego. ¿Y cuántos saben qué poner en el altar? Ya no estamos en el Viejo Testamento donde ponen animales. Cristo fue el último sacrificio. Amén. Somos nosotros, hermano. Para el que no sabía, somos nosotros el que va a estar en el altar. Y ahorita les voy a explicar cómo. Romanos 12:1. Pablo nos dice: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. ¿Cómo hacemos esto, hermano? Meditando en la palabra, orando, alabando, adorando, dándole tiempo al Señor. Solo te estoy evitando la ira del Señor, Israel. Es lo único que estoy haciendo. Pero esto no es para ustedes. Ustedes van a delegar esto. Porque aquí está el poder, ya lo vi, el Señor me lo demostró. El proverbio dice: camina con sabios y te harás sabio. Camina con necios y te meterás en problemas. ¿Tú sabes con quién caminar? Cristo dijo: toma mi yugo sobre tu vida, pues mi yugo es fácil y mi carga es ligera. ¿Con quién quieres caminar, hermano? Yo camino con Cristo. Amén. Nosotros somos ahora los verdaderos judíos, hermanos. Nosotros somos Israel ahora. Nosotros llevamos el arca de Dios dentro de cada uno de nosotros, quien es el Espíritu Santo. Cuando fuiste injertado en el árbol de la vida por medio de tu fe en Jesucristo, mira como nos dice el escritor de Hebreos, pues mediante esa única ofrenda, Él perfeccionó para siempre a los que está haciendo santos. Y el Espíritu Santo también da testimonio de que es verdad, pues dice: este es el nuevo pacto que haré con mi pueblo en aquel día, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Después dice: nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. ¿Dónde está ahora el arca? El arca llevaba las tabletas de Moisés, escritas todos los mandamientos. Ahora dice el Señor: las escribiré en el corazón de cada uno de ustedes y en sus mentes. Amén. Jesús es bueno, ¿no? Amén. La palabra de Dios es muy buena, hermanos. Y yo sé que aquí ustedes se están alimentando perfectamente el día de hoy. Vamos a continuar. seguiremos
en 2 de Samuel, en el 6, le vamos a seguir en el 13. Acabamos donde donde murió Usa por haber tocado el arca. Y ahora vamos a ver cómo es que David se porta delante de la presencia. Vamos a ver, en el 13. 2 de Samuel 6:13. Cuando los hombres que llevaban el arca del Señor dieron apenas 6 pasos, David sacrificó un toro y un ternero engordado. Y David danzó ante el Señor con todas sus fuerzas, vestido con una vestidura sacerdotal. David y todo el pueblo trasladaron el arca del Señor entre gritos de alegría y toques de cuernos de carnero. Ahora, hermanos, observemos cómo el diablo ataca al adorador radical. Aquí en el versículo 16, fíjense. Entonces, cuando el arca del Señor entraba a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, se asomó por la ventana. Cuando vio que el rey David saltaba y danzaba ante el Señor, se llenó de desprecio hacia él. Cuando David regresó a su hogar para bendecir a su propia familia, Mical, la hija de Saúl, salió a su encuentro y le dijo, indignada, qué distinguido se veía hoy el rey de Israel, exhibiéndose descaradamente delante de las sirvientas, tal como lo haría cualquier persona vulgar. Hermanos, así como nosotros conocemos la Trinidad de nuestro Padre, Hijo y Espíritu Santo, el diablo también tiene su Trinidad, porque él es un falso, es un perverso, es un copiador y trata de torcer todo. El diablo tiene el anticristo, y dijo Juan, el espíritu del anticristo. Y Pablo nos dijo en Tesalonicenses que el anticristo va a ser alguien que se crea Dios y va a decir que es Dios y se va a sentar en el templo de Dios y se va a rebelar en contra todo de lo que diga que es de Dios. Amén. Ese es el anticristo, todavía no lo vemos. Pero dijo Juan, el espíritu del anticristo ya anda aquí y anda trabajando. ¿Y qué es lo que se enfoca este espíritu del anticristo? En decir mentiras. Porque él es el papá de todas las mentiras, el diablo. Ahora, ¿dónde lo van a ver? El que se anda quejando de cómo anda un hermano radicalmente adorando al Señor. El que cuando ven un milagro y dicen es falso, le pagaron. El anticristo nunca les va a dejar creer a los otros en el poder del Espíritu Santo. Y es así como se van a dar cuenta. Ahora, tenemos aquí David, que se defiende con la palabra contra su propia esposa, porque se casó con la hija de Saúl. Vamos a ver qué dice David. David le replicó a Mical, estaba danzando delante del Señor, quien me eligió por encima de tu padre y de su familia. Él me designó como el líder de Israel, el pueblo del Señor, y de este modo celebro delante de él. Así es. Y estoy dispuesto a quedar en ridículo y incluso a ser humillado ante mis propios ojos. Pero esas sirvientas que mencionaste, de seguro seguirán pensando que soy distinguido. Hermanos, no les estoy diciendo que dejen sus hobbies en los deportes. Solo les recuerdo que el levantar las manos y llorar y gritar solo son formas de adoración que le pertenecen a Dios. Tú sabes qué hacer con esto, Israel. Tú sabes. Pero en cuanto a mí y mi familia y mi casa, serviremos al Señor. Ahí está, hermanos, la prédica de hoy. Le doy gracias por escucharme. Yo sé que era bastante información y yo sé que no estoy leyendo Reina Valera y les doy gracias por su paciencia. Le daré al pastor el micrófono para que anuncie sus anuncios y Dios los bendiga, los guarde y los protege y los guíe. Espero que esto los haga llenado de fuego, y si hay alguien que anda tibio o frío, hermano, dice Juan, confésense sus pecados unos a los otros para que sean perdonados. Cuando se anden saludando aquí, encuéntrate tú a alguien, una amistad con quien confíes, que no te vaya a humillar, y dile, sabes que estoy pecando en esto, necesito serme sanado, porque yo quiero ir tras la herencia que el Señor tiene para mí. El Señor les dio la salvación, sí, es evidente. Aquí todos saben ya que Cristo murió por ustedes, y yo lo creo. Pero ahora el Señor les quiere dar su liberación. Quiere el Señor que entren en la carrera de que Pablo habló. La carrera, hermanos. Para que no entren al cielo pobres, hermanos, porque el Señor tiene bastante para nosotros. Y es un privilegio, es una hermosura sentir al Señor manifestarse
porque tú le dijiste que sí. Ahora, hermanos, los dejo con esta palabra. Dios los bendiga. En el nombre de Cristo. Amén. Amén, amén.